Qué sabroso es disfrutar al Señor. Creemos que este es un tiempo no para venirnos a dar una vuelta a Guatemala, a ver cómo está Guatemala, y los de Guatemala venir pues al pueblón, como decimos nosotros por allá. No, sino que estamos acá con un propósito. No porque el apóstol Ronald nos haya llamado. Esta es una convocación del Señor para nosotros. Y cuando Dios nos convoca para algo. Nos convoca para revelarnos su plan, su propósito y para decirnos qué es lo que tenemos que seguir haciendo y qué es lo que no hemos hecho bien. Para eso es una convocatoria. Para eso nos llama el Señor. Otro día puede venir usted con su familia, ahí sí vea los que no trajeron familia, acá su familia para venir a pasear, pues. Pero aquí estamos para poder recibir lo que el Señor dice. Y a mí me agrada tanto y estoy muy contento por todo lo que el Señor ha estado haciendo en Misión Cristiana El Calvario. Ha habido un mover tremendo en toda Guatemala y en todo lugar, nación donde está Misión Cristiana El Calvario. Hay un mover glorioso del Señor. Y no, me maravillo porque no es una obra que nosotros estemos haciendo como apóstol general y como asistencia apostólica. No, sino que es Dios, es el Espíritu Santo el que está haciendo todas las cosas. Hace mucho tiempo que no teníamos ninguna reunión juvenil, ninguna reunión de otra índole, pero el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestro apóstol general en ese entonces y que se hicieran estas concentraciones. Y la verdad es que han sido unas concentraciones maravillosas, gloriosas, llenas de la bendición del Padre, donde hemos salido totalmente llenos del Señor, llenos de su presencia y llenos de todo lo que Él es para nosotros. Pero en este año 2024 fueron así, pero este año 2025 continuarán esas concentraciones. Y no estoy dando un anuncio nada más, sino que hablo de eso porque será mejor. No serán igual a las de este año 2024, sino que serán mucho mejor para la gloria y honra de Cristo Jesús, donde pudimos albergar a 7,000 personas, pero este año 2025 pensamos duplicar eso, 14,000 personas, 15,000, 20,000 personas, porque la verdad que a eso es el que nos ha llamado el Señor. Y así ha sido todo. Pero algo que me llena de bendición, y le decimos al apóstol Ronald el día de ayer, gracias por dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Gracias por hacer lo que el Señor dice que se debe de hacer. Estamos viendo hoy tiempos de oración. Cosas que ya las habíamos dejado de hacer. Por eso el apóstol Ronald mencionaba de Corintios cuando dice que nos hemos ocupado más en nosotros mismos. Pero hemos olvidado las cosas del Señor. Y eso fue precisamente lo que pasó en tiempo de Jesús. El Señor estuvo acá, a Él se le asignó un grupo de personas
El Señor los cambió, los transformó, los hizo como Él quería hacerlos, los cambió totalmente. Pero vemos la deficiencia siempre en ellos. Vemos la deficiencia siempre en ellos. Hasta que el Espíritu Santo viene, y vamos a hablar de eso. Pero yo veo en Misión Cristiana del Calvario, hemos recibido también como Jesús y la gente en ese tiempo. Palabra, palabra, palabra y más palabra. Pero había deficiencia y por eso voy a tomar este pasaje en un momento. Pero lindo, me maravilla eso. Y dice el Señor, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y precisamente es lo que está pasando con Misión Cristiana del Calvario. No quiere decir que lo que pasó, lo que se hizo ya estuvo mal. Lo único es que hay una nueva etapa. Hay una nueva vida. Hay más todavía que hacer. Pero hay que darle paso al Espíritu Santo para que Él continúe obrando y nos guíe y nos dirija a lo que tenemos que hacer para la gloria y honra de su santo nombre. Por eso me gocé cuando el apóstol nos compartió y dice, pues hoy vamos a estar orando. Y nos habló un momentito de la oración y todo eso. ¿Cuánta necesidad hay de poder estar en la presencia del Señor? Por eso el hermano Nelson mencionaba, el profeta César también lo dice, la comunión íntima de Jehová, pero está hablando de comunión. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Ya? Nosotros decimos, pues yo tengo temor a Dios, pero no hacemos lo que Él dice. Nos preocupamos en hacer lo de nosotros y por último, si hay tiempo, lo hacemos para el Señor. En una oportunidad estaba yo acompañando a un hermano que me estaba poniendo unos balcones en la casa que estaba haciendo. Ese hermano era de otra misión. Y me gusta recalcarle a los hermanos de San Benito, es que él era de otra misión, no era de la nuestra. Y les voy a explicar por qué no era de la nuestra. Y recibe una llamada, estando yo ahí con él, poniendo un balcón. Y le oí yo, porque tenía mucho volumen en su teléfono. Y oí la conversación y le decía, mire, fíjese que necesito un trabajo y quiero reunirme con usted mañana a las 4 de la tarde. ¿Y sabe qué dijo este hermano? Le dice, discúlpeme, pero mañana a las 4 no voy a poder, porque tengo una cita con mi pastor. Entonces no voy a poder recibir ese trabajo. Y digo que no era de Misión Cristiana del Calvario, de San Benito, porque si ellos hubieran sido, no importa que hubiera reunión con el pastor. ¿Aló? Porque Misión Cristiana del Calvario hace más lo de ellos que la obra del Señor. Guárdense eso para su mataste, decía mi abuelito, ¿verdad? Para su moral. Si hubiera sido del Calvario, hubiera dicho con mucho gusto, tengo reunión con el pastor, pero él me va a entender. No, eso es lo que tenemos que arreglar. Eso no puede seguir así, hermano. Amén. Porque si seguimos así, estamos fritos y sin manteca. Estamos ancochados de veras. Pero es necesario entonces volver al Espíritu Santo. Volver a ese tiempo
donde verdaderamente haya ese temor a Dios, donde verdaderamente haya ese sometimiento a Dios, donde verdaderamente sepamos que el primer lugar es para Dios y todo el tiempo. Pero es Dios, no somos nosotros. Es cierto que yo necesito dinero para mantener a mi familia, sí. Pero si yo me sujeto al Señor, temo al Señor, dice la Biblia, que dice, hermano, que dice, ¿cómo dice la palabra? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán, que dice, falta de ningún bien. Como dice también, he visto, que dice, hermano, como dice, joven fui y he envejecido. ¿Y qué sigue diciendo? Ayúdeme, hermano. Y no he visto que sea el justo desamparado. Ahí está. Ni simiente que mendigue pan. Ahí está. Pero es Dios el que debe de estar en nosotros en primer lugar. Amén, hermanos. Siempre acuérdense de aquel hermano que estaba poniendo un balcón con el hermano Salvador. Y no seamos así los de Misión Cristiana del Calvario, sino que debemos de saber que tenemos nuestro compromiso con Dios y con Él vamos a cumplir. No importa lo demás, Dios proveerá. Aleluya. Amén. Bueno, entrémosle entonces a lo que tenemos que hablar hoy. Después de mi corto saludo, decía el hermano Ronnie antes cuando escribía cartas. Después de mi corto saludo, paso a lo siguiente. Muy bien. La importancia del Espíritu Santo para conducirnos a vivir una vida real, verdadera y gloriosa. Necesitamos al Espíritu Santo para tener. Es importante el Espíritu Santo para conducirnos a vivir una vida real y verdadera. Lo que pasa es que estamos viviendo una vida irreal, una vida que no es verdadera. Decía el profeta César, estamos en modo, ¿qué decía? Cristiano, espiritual. Pero a veces estamos en modo de ¿qué, hermano? De no cristiano. El profeta César lo dijo muy cristianamente, pero yo lo digo de esta manera. Habemos muchos que parecemos aquel luchador que había antes, el 1000 máscaras. Una máscara para ir a la iglesia, una máscara para estar con mi familia, una máscara para qué, hermano, para lo demás, y una máscara acá. No, solo debemos de tener una máscara. Amén. Es necesario. No se puede ser cambiante, porque eso no se puede, hermano. En el reino de Dios no hay personas que puedan estar, que sean cambiantes. Que hoy son cristianos y mañana no. Y pasado sí, pero después ya no. No. Eso no se puede. Por eso dice la palabra del Señor tan linda cuando habla en el libro de Juan capítulo 3. Solo estoy mencionando esto. Juan capítulo 3. Y su versículo número 3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, no puede, ¿qué dice, hermanos? No puede ver el reino de Dios. Pero el versículo 5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Esa es la situación. No se puede
Hay necesidad de cambiar totalmente. Primero, ver, pero segundo, entrar. Y para poder entrar, ¿qué hay que hacer? Hay que vivir la vida verdadera, la vida plena, como dicen los hermanos, la vida genuina en el Señor. No podemos ser cambiantes, no se puede, definitivamente no se puede. Pero veamos acá, en esta mañana, este pasaje que les estaba hablando hace un momento. En el libro de Juan, capítulo número 16 y versículo 7, en la TLA. Pero vea lo que dice el Señor, es lo que hablaba hace un momento. Jesús estuvo con sus discípulos, con la gente, hablándoles en relación al reino. Pero viene acá y tan lindo y dice el Señor, en realidad, como dice hermanos, en realidad, mire, maravilloso, a ustedes les conviene que, ¿qué dice? Que me vaya. A ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará, y el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, ¿qué dice? Entonces necesitamos tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Todos los siervos del Señor que estamos aquí en esta mañana, si algo nos urge, si algo necesitamos tanto, es al Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacer la obra del ministerio, para hacer el trabajo que tenemos que hacer, pero no de una forma, hermanos, que sea por un esfuerzo, sino que sea un fluir del Espíritu Santo en nosotros. Que todo lo que hagamos pueda florecer, pueda funcionar, que pueda dar fruto, que todo lo que hagamos sea de crecimiento. Pero en muchas ocasiones no hay eso. Nos esforzamos tanto y no hay ningún fruto. Inclusive hasta nos animamos a hacer algunas cosas incorrectas para tratar de hacer algo correcto. Y me refiero que como no hay fruto del evangelismo, entonces tratamos de traer a otros predicadores que nos vengan a hacer la campaña. De hacer la campaña, ¿verdad? Porque yo ya no puedo, ninguno se convierte. Y llevamos hasta payasitos cristianos a que vayan y hablen la palabra del Señor. O a veces hasta los pastores nos animamos a vestirnos de payaso. Yo creo que no había tanta necesidad de vestirnos, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué es que digo de esa manera? Porque algo nos hace falta, pues. Porque todo lo que es de Dios, ¿qué pasa? Funciona. Todo lo que es de Dios lleva fruto, ¿o no, hermanos? Sí. Todo lo que es de Dios tiene crecimiento, se abunda, pues. Entonces, ¿por qué a nosotros no nos fructifica? ¿Por qué a nosotros no nos sale bien el evangelismo? Los grupos de comunión familiar igual. Los mismos 5 hermanos que le entregamos a los hermanos en el 2020 antes de la pandemia, todavía está igual. Y algunos ya no están porque se los llevó el COVID. Pero ¿por qué no funciona? Y ahí en la palabra dice que eso es funcional.
En la Biblia dice que eso funciona. ¿Por qué? Porque es de Dios. Ahora, ¿pero por qué? Porque no hay Espíritu Santo en lo que hacemos. No hay lo mejor para que funcione. No es por nuestros propios esfuerzos. No es porque yo haga todo humanamente lo que tenga que hacer. No, no, no. Es simple, perdón que use esa palabra, es simple dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hacer lo que el Señor dice que debemos de hacer. En la Biblia encontramos un sinfín de cosas en casos donde el Espíritu Santo dirigió. Dice el Espíritu: apartadme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu. Y el Espíritu impidió a Pablo que fuera a tal lugar. Y luego el Espíritu permitió que fuera. El Espíritu, siendo guiados por el Espíritu de Dios, dirigidos por el Espíritu de Dios. Hermanos pastores y siervas del Señor que están acá en esta mañana, y hermanos discipuladores y hermanos discípulos de Misión Cristiana del Calvario, necesitamos volver a que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe. Glorioso, aleluya. Ahora hay que volver a la oración. Ya la hemos dejado, ya hemos olvidado. Pero ¿sabe qué? Si algo había antes, en los años 80, de Misión Cristiana del Calvario, en los años 70, en los años 60, en los años 50, hasta ahí nada más. ¿Sabe qué había? Aunque tal vez de una manera equivocada, no bien dirigida, pero había sometimiento de la gente al Señor. Había temor a Dios. Había oración. Qué tremendo. Los hermanos estaban contando ahí. No sé si fue el profeta César, pero con el apóstol Abraham fueron a visitar una iglesia. Y vieron que la iglesia estaba de rodillas, toda la gente orando. Y luego fueron a hablar con el pastor. Aunque el pastor ahí se le vio que eran religiosos. Oraban porque eran religiosos, pero había oración. Ahora no somos religiosos, pero tampoco hay oración, ¿verdad? Entonces ahí está del sartén, ¿verdad? Entonces es necesario volver a eso. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Espíritu Santo tomará nuestras vidas, aunque ahora de una manera como debe de ser, ordenada, como el Espíritu Santo quiere que se haga. Pero debemos de orar, debemos de estar en intimidad con Dios. Decía el hermano Nelson, el Señor Jesús apartaba siempre un tiempo para orar. Pero luego dice que su vida era de constante relación con el Padre. Ya, aunque él oía las 24 horas del día al Padre, estaba siempre en comunión con el Padre, pero a pesar de eso tenía tiempo para orar. Amén. Tenía tiempo para estar con el Padre. Tenía tiempo para oír al Padre. No era monólogo. Sabía hablar, pero también sabía escuchar. Hermanos amados, qué importante es entonces que podamos saber que necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Ya no más trabajo con el puro esfuerzo humano. Ya no. Hoy necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Necesitamos al Espíritu de Dios para que lo que hagamos funcione, para que lo que hagamos pueda tener fruto para la gloria de su santo nombre, porque todo lo que es de Dios funciona.
Aló. Oiga esto, todo lo que es de Dios funciona. Entonces, ¿por qué no nos han funcionado las cosas que hacemos? Porque estamos fuera de la dirección de Dios. Estamos fuera de la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es necesario. Y por eso digo, qué glorioso lo que el Señor dice. A ustedes les conviene que yo me vaya. Vemos aquí, estando Jesús en esta tierra, el Señor les habló a sus discípulos. Pero vemos a un Pedro que, aunque ya había oído al Señor, cuando fueron a querer tomar y llevar a Jesús, Pedro salió como queriendo defender al Señor. Y dice la Biblia acá en el libro de Juan, capítulo 18, y su versículo número 10, dice la palabra, y el versículo 11 también, en la TLA. En ese momento, Simón Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha a Malco, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes. De inmediato, miren hermano, qué tremendo, mostró Jesús su desacuerdo con Pedro. De inmediato Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada. Qué tremendo. Me imagino cómo el Señor se lo dijo a Pedro: guarda tu espada. Si mi padre me hubiera ordenado que sufra, si mi padre me ha ordenado que sufra, ¿crees que no estoy dispuesto a sufrir? En otras palabras, que le dijo: no necesito que saques la espada. No necesito que me defiendas. ¿Acaso no el Padre me podría librar de todo eso si no fuera su voluntad que yo pueda sufrir? Pero lo que vemos aquí a un Pedro, a pesar de que Jesús estaba ahí con ellos, los había equipado, los había cambiado, los había transformado, pero había algo todavía en él. Y viene y quiso defender al Señor, y el Señor lo reprende y le dice: ¿por qué sacas tu espada? Pero vean lo que dice el versículo 11. Y dice: de inmediato Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada. Si mi Padre me ha ordenado que sufra. O sea, Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Y fíjense esto, hermano, que también Pedro sabía. ¿O no dice la Biblia que ya Jesús les dijo a ellos todo lo que iba a sufrir? ¿Verdad que ya les había dicho, hermano? ¿O no? Pues ya me pusieron en duda ustedes también a mí. Bien. Sí. Porque imagínense que yo estoy con duda y ustedes son un montón y todavía están con dudas. No, ya se los había dicho. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Pedro entonces actúa de esa manera? Porque mostró lo que era el hombre. Porque quiso defender humanamente al Señor. Pero el Señor le dice: no, pero quiero que podamos llevar esto nada más en nuestra mente. Y dice también que Pedro le hizo una falsa promesa al Señor. Ahí en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 37 y 38, le dijo Pedro: Señor, Pedro otra vez, Pedro. Dice, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Qué le dice? Mi vida pondré por ti. Pero el versículo 38, Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, ahí va el asunto, no cantará
el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Otra vez el Señor le dice, ¿por qué me niegas si yo sé que no lo vas a cumplir? Es igual como cuando estamos enfermos allá en la cama y sentimos que ya estamos más allá que para acá. Y le empezamos a hacer promesas al Señor, le decimos, Señor, si tú me sacas de esto, te voy a servir. Si tú me sacas de esto, te voy a seguir amando, te voy a servir con todo mi corazón, no voy a renunciar al ministerio si tú me sacas de esto. Y el Señor dice, te voy a sacar, aunque sé que no es cierto lo que me estás diciendo. Amén. Entonces nosotros no tenemos por qué decirle al Señor cosas que en realidad no son. Solamente estamos siendo dirigidos por impulsos, por emociones, solo para que vea a Dios. Ay, es que este Pedro es tremendo, este es mejor que todos los demás. Lo voy a poner de presidente de los apóstoles. No. El Señor le dice, ¿por qué me prometes y no lo vas a cumplir? Solo quiero que llevemos eso. ¿Por qué lo estaba haciendo él? Era antes de que el Espíritu de Dios viniera. Pero mire otra palabra que dice aquí en esta mañana. Cuando Jacobo y Juan, ahí en el libro de Lucas capítulo 9 y versículo 54. Dice, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y estaba hablando de Jacobo y Juan, cuando, ¿qué hermanos? Cuando no dejaron entrar a Jesús en Samaria, solo porque Jesús no iba vestido de samaritano, sino que iba vestido para ir a otra aldea. No lo dejaron entrar. Pero viene Jacobo y Juan y le dice, Señor, esa gente no quiere nada, esa gente es tremenda, permite que podamos hacer descender fuego del cielo. Ah, qué clase de discípulos, qué clase de gente vemos acá. Pero por eso fue que el Señor decía, ¿qué cosa? Les conviene que yo me vaya. Les conviene que venga el Espíritu Santo. Ah, bueno, qué tremendo. A nosotros nos conviene volver nuevamente a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya hemos sido equipados por todos lados, hermanos. A Misión Cristiana del Calvario no le hace falta equipamiento. Hay un buen adiestramiento, qué tremendo. Todo lo que se habla en el adiestramiento, en el discipulado, glorioso. Hay palabra, pero no está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es necesario. Está bien ya todo lo que sabemos, pero hoy es la época. Hoy es el tiempo de ¿qué? De poner en práctica todo lo que ya sabemos. Por eso es que el Señor no quiere oidores olvidadizos, sino que Él quiere oidores, pero ¿qué? Hacedores de la palabra. Eso es lo mismo le decía a los hermanos. Hermanos, porque los hermanos no tienen el deseo, el ánimo, como que no han captado lo que el Señor nos está ordenando del evangelismo, ir a las naciones, y no nos movemos, no hay evangelismo. Pasa mucho tiempo el altar de nuestra congregación sin que nadie vaya y reciba a Cristo en su corazón. Ahora, eso tiene que ver con mucha deficiencia.
Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar a las naciones de esa manera? ¿Cómo voy a alcanzar yo a San Benito Petén teniendo una iglesia que no tenga al Espíritu Santo para que los mueva? Yo solito por mi propia cuenta, a través de todo lo que recibimos, va de empujar, pero no hay Espíritu. No está el Espíritu Santo. Pero es necesario que si vamos a ir a las naciones, si hemos sido llamados a ganar a toda Guatemala, es necesario que el Espíritu Santo nos dirija a lo que tenemos que hacer. Que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y nos apartamos nosotros con nuestros argumentos humanos. Eso no sirve, hermanos. Hagámoslo una maleta y tirémoslo al mar. Ahora dejemos que el Espíritu de Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Vienen aquí estos muchachos diciendo: Señor, esa gente no quiere nada, como algunos decimos, no quiere nada esa gente. Ahí todos son evangélicos, ahí a todos son cristianos. No. Eso fue lo que dijeron ellos: hagamos que descienda fuego. Hermanos, pero viene aquí la palabra y nos dice que también había un discípulo del Señor, Tomás. Ahí sí, como dicen, usted estaba peor que cualquier otra cosa, hermano. ¿Qué pasó con Tomás? En Juan capítulo 20 y versículos 24 al 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Versículo 25, le dijeron: pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Era uno de los discípulos. Estaba con él, compartió con él, pero ¿era qué? Era incrédulo. Mire qué tremendo, hermano. Por eso es que al apóstol Ronald no le debe de extrañar que hayan incrédulos pastoreando iglesias. Porque aquí lo dice, pues, ¿verdad? Entonces, pero mire qué tremendo. Y ya el Señor estaba con ellos, pues dice que era uno de los 12. Qué tremendo eso. Pero qué tremendo también lo que hay para ellos aquí hacia adelante. Pero viene ahora cumpliéndose lo que el Señor Jesús le dijo al primer versículo que leíamos con ustedes: les conviene a ustedes que yo me vaya. Viene aquí en Hechos capítulo número 1 y versículo 8. Tengo una versión, creo que es la contemporánea, la TSB. Pero habla y dice: pero recibirán poder. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos, como dice, serán mis testigos, como dice esta versión, con sus propias vidas. Amén. Ya no incrédulos, ya no airados, ya no haciendo promesas falsas. Ahora ustedes van a ser mis testigos, pero con sus propias vidas. Entonces vivirán lo que yo les he enseñado. Entonces van a vivir lo que yo les he dicho que deben de vivir.
pero recibiréis poder. Hermano, si algo necesita Misión Cristiana del Calvario, es recibir el poder del Espíritu Santo de Dios. Ya no estemos batallando y actuando humanamente para que las cosas puedan suceder, sino que ahora es tiempo ya de actuar y hacer, pero como el Espíritu Santo nos dirija. Glorioso eso. Pero para eso necesitamos que otra cosa. No vamos a esperar que del cielo diga: hermano Salvador Obregón, hoy debes de ir a la aldea que es Santa Fe a evangelizar, porque yo te voy a usar. No, si lo vamos a oír del cielo, nos vamos a asustar. Nos vamos a morir. Antes de ir nos vamos a morir. Hermanos, entonces, ¿qué? Necesitamos la comunión íntima. Necesitamos dejar de ser monólogos. Hablar, pero oír. Aleluya. En la intimidad voy a hablar yo con mi Señor, pero voy a dejar que mi Señor me hable a mí. Glorioso. Voy a hablar yo con mi Señor, pero voy a dejar que mi Señor me hable. Voy a oír. Me estoy explicando, hermanos, en esta mañana. Entonces, necesitamos oír al Señor. Necesitamos volver a esa llenura del Espíritu Santo, el Espíritu en mí, para que todas las cosas se hagan conforme a la voluntad del Padre, no como mi corazón me dicta, o mucho menos como mi mujer me diga. No, porque habemos muchos pastores dirigidos no por el Espíritu Santo, por el espíritu de la mujer, sí. Amén. Y estamos mal, como les dije hace un ratito. Estamos mal. Estamos de cabeza. Eso no es del Señor. Eso es fuera del diseño. Eso no está en el reino de Dios. ¿Qué más quiere que le diga? No. Por eso es que necesitamos volver. Entonces, aquí, antes de que el Espíritu viniera, aunque estaba Jesús con ellos. Eso es lo tremendo, pues para mí es ¿qué podría decir? Es inconcebible, pues. Pero eso pasó. Pero ahora vemos cuando el Espíritu viene y es derramado sobre ellos, entonces empiezan a recibir o recibieron el poder. Y dice la Biblia que ellos fueron testigos del Señor con su propia vida. ¿Sí? Dice que cuando el Espíritu vino y empezaron a haber problemas, entonces la iglesia se fue para todos lados. Pero se fueron, ¿cómo, hermano? Anunciando el Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio del reino, y acompañándolos con ellos, ¿qué dice? Señales, milagros, sanidades y todo lo demás. Era el Espíritu de Dios en ellos. Eso es lo que necesitamos nosotros como misión. Veamos ahora, hermanos, en esta mañana, ahí en el libro de Hechos, capítulo 10. Ahora vemos a Pedro predicando un mensaje de poder, después que fue derramado sobre él el poder del Espíritu. Vemos a Pedro acá. Dice este versículo de Hechos 4:10, perdón. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, mire, Pedro no se había animado a hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque primero que había negado al Señor, segundo que había hecho promesas falsas y no las cumplió. Pero ahora viene y ahora sí se para. Por eso dice el Señor: y me serán testigos con su propia vida. Eso fue lo que pasó aquí con Pedro.
Él ya no tuvo temor, él ya no vio lo que iba a pasar. Él empezó a hablar de lo que había sucedido con Jesús y que esta misma gente a quien les estaba hablando lo habían crucificado. Y empieza entonces el mover del Señor allí. Y dice: ¿a quién vosotros crucificasteis? A quien Dios resucitó de los muertos. Dice, por él este hombre está en vuestra presencia sano, por Cristo. Ahora entonces vemos acá a Pedro hablando esta palabra. Ahora ya no había temor en él. Ahora ya no había, que hermano, poder negar al Señor. Ahora él estaba prestando su vida para dar ese mensaje glorioso. Entonces, nosotros necesitamos ver esto como una necesidad en nuestra vida. Por eso decía, y vuelvo a decir, gloria a Dios por el tiempo de oración que hemos tenido. Pero esto solamente es para que usted y yo aprendamos que también en nuestra iglesia necesitamos orar. Necesitamos estar delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios por la oración. Hasta en el mes de marzo, del 4 al 6 de marzo, vamos a tener otra vez un tiempo de oración. Les anuncio la fecha del Congreso de marzo. ¿Sí? Del 4 al 6 de marzo. ¿Verdad, apóstol? Amén. ¿Están listos para venir a orar otra vez? No solo ahí. Ya también hermano Nelson va a estar orando allá. Todos vamos a estar orando. Pero necesitamos saber lo que tenemos que hacer, y eso es lo que el Señor nos está enseñando acá. Tremendo la palabra del apóstol Ronald. Profeta César, no digamos al pastor Bamaca, no digamos al hermano Ronnie, no digamos pues hermano. Mañana temprano le toca a usted, me dice, sí, me toca a mí predicar para que usted duerma porque está cansado de danzar. Está dormido, hermano Ron. ¿Sabe a qué nos está enviando el profeta Ronnie con lo que el Señor lo usó anoche? ¿Sabe a qué nos está enviando? A hacer ejercicio. No aguantamos a danzar. Pero mire, hermano, entonces todo lo que el Señor nos está enseñando, lo que debemos de hacer, lo que usted tiene que vivir, ya es tiempo ya que dejemos de vivir para nosotros mismos. Ya está el tiempo de dejar de vivir para nosotros mismos. Ahora debemos de vivir ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó y nos llamó para que vivamos para Él. Que seamos para Él. Que le sirvamos a Él. Ya no a mí mismo. Es a Él. Entonces eso es lo que necesitamos hacer. Pero sobre todas las cosas, intimidad con Dios. Hermanos, metamos, si podemos usar esta palabra, a nuestra congregación, a nuestra iglesia, a estas cosas que hemos dejado de hacer. Pero que es necesario volver. Es urgente volver, hermano. Ya no podemos vivir, ni siquiera entrar al año 2025 siendo los mismos del 24. Necesitamos entrar con una nueva visión, con esa dirección del Espíritu Santo. Necesitamos hacer esto para la gloria y honra de Cristo Jesús. Quiero que veamos otra palabra más acá. En el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 2.
en la TLA. Ahora, por estar unidos a Él, mire, ahora por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Amén. Y nos ha librado del pecado y de la muerte. ¿Qué dice aquí la palabra? Que ahora por estar unidos a Él, estar unidos a Cristo, ahora el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. No puede haber vida si no está bajo el control del Espíritu Santo. Podemos estar actuando, pero sin vida. Podemos estar haciendo las cosas, pero sin vida. Pero ahora que estamos unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla. ¿Aló? Ya no es nadie más, para no mencionar a ninguno, ya no es nadie más. ¿Es quien el que nos controla? Es el Espíritu Santo. Y si Él nos está controlando, ¿qué dice que tenemos? Tenemos vida. Vida en el sentido de tener ganas para hacer las cosas, de tener ánimo, deseo de servir al Señor con todo nuestro corazón. Hermanos, no importan las circunstancias que puedan pasar a nuestra vida, no hay ninguna de ellas que sea más valiosa como para poder dejar de servir a Dios. No lo hay. Para eso Él nos llamó, para eso Jesús murió en la cruz del Calvario, para hacernos para Él. Somos propiedad de Él. Nadie más nos manda, sino solamente Él, el Espíritu de Dios. Qué glorioso eso entonces. Pero necesitamos entonces ser guiados. Ya es tiempo de dejar de hacer como yo digo que debemos de hacer. Hermanos, el problema de nosotros es que venimos a todos los congresos que ha habido y que van a seguir habiendo. Pero si venimos con esa actitud de solo venir a oír, pero de ahí guardar todas las conferencias y no ponerlas en práctica, no estamos bien. No estamos bien, definitivamente no estamos bien. Todos los congresos que hemos venido y los que van a ver es para venir a oír instrucción y empezar a vivir como Dios dice que vivamos. De lo contrario no va a pasar absolutamente nada. No. Aunque se esfuercen los hermanos y digan las mejores palabras de expresar a Cristo, no va a pasar nada. Sí va a pasar. Sí van a suceder las cosas cuando hagamos como Dios dice que debemos de hacer. Cuando hagamos exactamente. Muy bien. Entonces quiero terminar acá en esta mañana. Quiero que veamos entonces 3 cosas importantes del Espíritu Santo en mi vida. Oigamos esto. Primero, el Espíritu Santo nos revela al Padre. Decía el apóstol Ronald ayer, aquí queda fuera el diccionario Larousse, queda fuera los compendios manuales. ¿Qué más hay, hermano? Hay hermanos que tienen rimeros de esos libros ahí. Con la
Real Academia de la Escuela Española. ¿Qué más? Todos los libros, menciónenlos ustedes. Yo no los tengo, por eso que no los menciono. Se termina todo eso. Eso no funciona acá. Es necesario escuchar a Dios. No son argumentos humanos. Ya no voy a meter lo que yo creo, lo que dicen allá, lo que dicen por acá. No. Yo voy a hacer lo que Dios dice que debo de hacer. Ese es el entendimiento, hermanos pastores, de todos los distritos que hay acá, de Guatemala y de todo el mundo. Escuchemos eso. No son nuestros propios argumentos. No son nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios me revela al Padre, ¿para qué necesito compendios? ¿Para qué necesito ninguna otra cosa? Y alguien entonces más listo va a decir, entonces hermano, ¿por qué tenemos manuales entonces? Porque ahí sí vamos, ¿verdad? Adelante. ¿Por qué tenemos libros entonces? Fíjese que todo manual que yo pueda tomar y todo libro que yo pueda tomar no es simplemente una revelación humana, es revelación de Dios. Primero y segundo es que todo está basado aquí. Cuando haya algo en un manual que no sea de la Biblia, por favor avíseme para que yo no lo haga también. Por eso es que estoy hablando con solvencia total, porque todo lo que tenemos es inspirado por Dios, igual que esto. Por eso tiene vida. Cuando yo he tomado el manual de identidad, 1, 2, 3 veces, porque ya no sacan manuales los hermanos, tengo que repetir. Pero fíjense que cada vez que lo tomo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Tiene vida. Hay nueva revelación. Por eso es que tiene que ver con Dios. Cuando yo tomo el libro de Iniciando la Vida, en el primer capítulo y el primer versículo que dice ahí, ¿cuál es, hermano? Vamos a agarrarlos aquí ahora. El primer capítulo de Iniciando la Vida y el primer versículo que dice ahí, ¿cuál es? ¿Cuál es, hermanos? Fíjense que no los oigo como decía el hermano profeta César aquí, ¿verdad? No se oye, ¿verdad, hermano? A elegidos. Este es el primer versículo, pero fíjense que cada vez que tomo ese libro y vuelvo a dar esa primera lección, tiene vida. Tiene vida. Tenemos un tesoro glorioso ahí. Pero estoy hablando entonces de no recurrir a cosas totalmente que no son las inspiradas por Dios. Pero necesitamos entonces hoy más que nunca ser dirigidos por el Señor, por el Espíritu Santo. Y lo primero, dijimos que el Espíritu Santo nos revela al Padre. Ahí en 1 Corintios capítulo 2 y su versículo 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por qué dice? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Y qué dice? Que hasta escudriña que el Señor, hasta lo profundo de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Nos revela al Padre. Es glorioso eso.
Ahora entendieron los discípulos. Estuvieron con Jesús, pero ahora entendieron que el Espíritu Santo viene a revelar. Por eso que Jesús dijo, Él les recordará todas las cosas, las que dijo Él, y les enseñará. Es lo que no dijo Jesús, les enseñará. Entonces, eso es lo que dice aquí la palabra. Entonces, el Espíritu Santo no revela al Padre. 2, el Espíritu Santo nos revela la verdad y nos guía a toda verdad. Nos revela la verdad. En Juan capítulo 16 y versículo 13 en la TLA. Y dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará. ¿Para qué dice esa versión, hermano? Para que siempre no se salgan en creer otras cosas. Para que nunca se salgan de ahí. Dice, para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Y tercero, el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir el propósito del Padre. Entonces, ¿qué vemos en esta mañana? La urgente necesidad de que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Quiero pedirles que se pongan un momentito de pie. Si me ayuda el hermano aquí. Quiero que oremos al Señor en esta mañana. ¿Sabe qué dice la Biblia? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nos dará Dios el Espíritu Santo quien se lo pida? Amén. ¿Qué necesitamos decir, Señor? Necesitamos tu Espíritu. Pero alguien dirá, pues hermano, eso ya lo tengo desde ya ratos. Yo me recuerdo, solo estoy recordando y les voy a decir desde cuándo el Señor me bautizó con su Espíritu. Desde que estaba en el Instituto Bíblico. En uno de los servicios de la Iglesia Central, allá en la línea del ferrocarril. Estaba orando ahí, pero no estaba para recibir al Espíritu. Pero oraron por mí y ¿sabe qué pasó? El Espíritu Santo entró a mi corazón y empecé a hablar en otras lenguas. Y de ahí no he permitido que me haga falta el Espíritu de Dios. Es necesario. El profeta Ronnie decía ayer, ¿qué haría yo si Dios no estuviera en mí? Yo podría decir en esta mañana, ¿qué haría yo si su Espíritu no estuviera en mí? ¿Sabe qué, hermano? Desde el año 59 para acá, no estuviera en los caminos del Señor si el Espíritu Santo no estuviera en mi vida.
Entonces necesitamos esa fuerza de Dios, ese poder de Dios en nuestra vida. Necesitamos que Él pueda venir a nuestro corazón. Hoy es el momento de decir: Señor, perdóname, porque más me he dedicado a mí que a ti. He dejado de hablar en nuevas lenguas. He dejado de hacer que el Espíritu sea verdadero en mí y he hecho cosas materiales, humanas. Pero hoy estoy aquí delante de ti, Señor, para que me llenes de ti, Señor. Si algo he creído yo, que no son nuestros propios esfuerzos, es el Espíritu Santo en nosotros. El Señor quiere estar en nosotros a través de su Espíritu. Pero dejemos que Él esté. ¿Por qué no funcionamos como el Señor quiere que funcionemos en nuestro ministerio? Es por falta de esto. Pero hoy es necesario que usted hable con Dios. Voy a dejar de hablar yo para que usted hable con Dios. En la iglesia nosotros decimos: quiero oír su oración, hermano. Pues aquí yo quiero oír la oración de usted. Señor, estamos aquí delante de ti. ¿Cuánto necesitamos al Señor? ¿Cuánta falta hace ese poder en nosotros? ¿Cuánta falta hace ese poder de Dios en nosotros? Pero hoy es el momento de reconocer y decirle: Señor, te necesito. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Glorioso eres, Señor. Glorioso eres. Glorioso eres, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Hable con Dios en esta mañana. No debemos de salir de aquí sin esa fuerza del Señor en nuestra vida, ese poder de Dios en nuestra vida. No nos vamos a ir de aquí hasta que tú nos llenes. Dígale al Señor en esta mañana. Oh, glorioso es. Cuán glorioso eres, Señor. Señor, estamos aquí en esta mañana. Damos gracias a ti, Padre, en esta mañana, por tu Espíritu que ha estado siempre en nosotros, Señor. Pero necesitamos estar, Señor, delante de ti siempre, hacer exactamente lo que tú dices que debemos de hacer. Señor, bendecimos a toda Misión Cristiana del Calvario en el mundo entero y declaramos que tu gloria esté en cada lugar, en cada congregación. Que tu Espíritu Santo fluya, Señor, en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo tome el control de todo nuestro ser. Y que podamos ahora
servirte a ti, porque para eso hemos sido llamados y escogidos, para servirte a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este congreso en el cual estamos siendo equipados, dirigidos al lugar correcto, a donde nosotros debemos de estar. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra, porque a ti pertenece, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por todo lo que tú eres en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias. Amén y amén.